Bueno, retomo lo que decía al principio, o sea, el gobierno del Frente Amplio en los últimos 10 años hizo una política de conciliación de clases, que no tuvo efectos redistributivos. O sea, no hay ninguna demostración de que en los 10 años la distribución de ingresos mejoró. Si mejoró fue muy levemente. Cuando se lo analiza en un estudio que hace el Instituto de Economía con la información de la DGI sobre cuáles son el nivel de concentración del ingreso, el 1% de lo que declara la DGI tiene más ingresos que el 50% más pobre, el 1%. Esos son datos oficiales estudiados por qué oficiales? Porque la DGI le dio toda la información de Economía para hacer los cálculos. No es un número traído de los pelos. No hubo una distribución de ingresos, sí hubo mejora la pobreza, ni se cambió la matriz productiva, mejor dicho, sí se cambió negativamente. O sea, tenemos una matriz productiva mucho más primarizada, vivimos de las exportaciones de materias primas, y mucho más extranjerizada. Digamos, se incorporaron las pasteras, que no hay ningún cambio tecnológico ni un desarrollo productivo del país, sino que prácticamente es un solo proceso de modificación de lo que es la madera para enviar al interior a producir papel. Y estaba lo de la minería que no se llevó a cabo por suerte, lo del puerto de agua profunda, en fin, hay lo que podemos decir, síntesis. En los 10 años no hubo mejora distributiva, no se cambió la matriz productiva del país en el sentido de desarrollo industrial que nos planteamos siempre como trabajadores todos nosotros que somos Punto 1. Punto 2. ¿Por qué decimos política de conciliación de clases? Porque se admitieron todas esas inversiones, porque se dieron esas inversiones impositivas de enorme valor, porque se profundizó la zona franca, porque se profundizó la ley de promoción de inversiones, y porque, como bien decía Jorge, se incorporó la participación público-privada como uno de los fundamentos de lo que es la inversión del Estado, con todos los elementos negativos que Jorge señalaba. O sea, se va a pagar mucho más y se cede gestión y se cede soberanía. O sea, se le está dando a alguien por invertir, le estamos garantizando el ingreso, la ganancia y un control importante de la gestión. De todas maneras, hay que acotar que no es soplar en esa botella. La participación público-privada viene ese negocio, porque en un montón de elementos se necesita tener antecedentes de haberlo hecho. No se construyen hospitales, cárceles fácilmente, centro de educación. Se plantea ahora utilizar en el MIDES y en el INAU participación público-privada. El tema de lo que es los beneficios del capital son claros, los beneficios de los trabajadores también son claros, salariales, digamos, todas las leyes favorables, consejos de salarios, fueros sindicales, ley de negociación colectiva, aclarando ley de negociación colectiva que en el caso del sector público ha sido cuestionada porque no funciona muy poco. O sea, la negociación es informar de lo que van a hacer, y ha habido muy pocos cambios y ha habido incumplimiento de convenios acordados. Entonces decimos, fueron 10 años en el que todos estamos bien porque había mucha plata. Pero había mucha plata porque había un beneficio extraordinario del alto precio de las materias primas. No porque hubiéramos hecho un cambio industrial. Y superamos la pobreza porque cuando crece el ingreso general de la sociedad y se mantiene la misma distribución, la pobreza, el nivel de ingreso se mejora midiéndola por el ingreso. Entonces decíamos, esa política de conciliación de clases, que además incorpora, digamos, el beneficio del capital, cosa que no se ha planteado en la mesa, y yo lo voy a plantear porque es muy relevante, a mi entender muy relevante, no se incorpora la política de ingreso al TISAS, del Tratado de Libre Comercio y Servicios que lo hizo el gobierno de Mujica, sin que tuviera conocimiento de la población, ni siquiera la fuerza política. Eso es una medida favorable al capital.
Todos los tratados de libre comercio, como se han señalado muchísimas veces el movimiento sindical, el movimiento popular y un conjunto de economistas y técnicos e intelectuales y la Universidad de la República, son contrarios a los intereses de los trabajadores, son contrarios a los intereses del país. Bueno, en un gobierno progresista durante años se estuvo trabajando en eso, se pidió el ingreso, se ingresó, y bueno, ahora en el gobierno de Tabaré Vázquez hubo el retiro de Tiza, se le dio Tabaré Vázquez le trasladó al Frente Amplio la posibilidad de decidirlo. El plenario del Frente Amplio por 117 votos a 22 o 23, si no recuerdo mal, aprobó el retiro y se retiró a Uruguay de Tiza, igual que antes había derrotado el intento del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, que también fue definido por detenido y derrotado por la misma coalición de trabajadores, estudiantes, jubilados, universidad, etc. Entonces, conciliación de clases todo el periodo del trabajo de capital, y esa conciliación de clases, y ahora vuelvo al punto, está en un punto de inflexión, pero ahora no hay conquista. Ahora hay un déficit fiscal muy importante, el déficit fiscal es de 3,8%. Ahora se ha reducido sustancialmente las exportaciones en 16% del 2015 a 2014. Ahora cayeron los precios fuertemente. Ahora estamos en un proceso devaluatorio importante. Digo, al igual que decía hoy Rodrigo, si uno ajusta, los demás se ven obligados a ajustar. Y si ajusta Brasil, Uruguay va a tener que ajustar. Si Brasil devalúa como devaluó, Uruguay tiene que devaluar, no tiene otra. No tiene otra, salvo que levante un muro gigantesco, porque si no, todo lo que se puede comprar se va a comprar de contrabando. No solo porque se importa, sino contrabando puro. Ya lo vivimos. Si los países fronterizos devalúan fuertemente y nosotros lo devaluamos, lo que sucede es que desaparece lo que es la producción nacional, desaparece porque lo que se consume es la oferta extranjera, legal o ilegalmente. Entonces digo, se está devaluando, no tiene más salida que devaluar, y se está devaluando, y también hay que decirlo, en este momento se está devaluando, el PCLT hizo una propuesta, utilizar una parte de la reserva relativamente pequeña, en lo que son las reservas, para reactivar la economía, digo, porque cuando decimos qué hacemos, ¿qué es lo contrario al ajuste? La reactivación económica, las medidas contracíclicas, las medidas que generen inversión pública, mejoras salariales, competitividad del país también. O sea, tenemos que actuar para lograr que nuestra oferta sea mayor y nuestra demanda sea mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se genera en este momento? Es imposible, es horrible, qué mal planteo, la reserva está para otra cosa. Llevamos gastados 4.000 millones de dólares a tratar de mantener un dólar que sigue subiendo, porque no hay manera de pararlo. Es como que viniera una corriente de agua y la quisiéramos sacar con un tarrito y sacando el agua para el costado. No hay manera, se están desperdiciando la reserva del país y no se usaron para la reactivación. O sea, decía hoy Daniel, hay un cambio en la esto sí, ni una llamada a esto en las leyes de Murphy, justo la llamada ahora. Hay un cambio en la correlación de fuerzas. No es que la correlación de fuerzas de los dos gobiernos anteriores del Frente fuera una correlación de fuerzas favorables a los trabajadores y ahora nos encontramos con el gobierno. Era conciliación de clase, convivía. En este momento no, la correlación de fuerzas cambió y es cierto lo que plantea, es cierto a mi entender lo que plantea Daniel, las medidas que plantea este gobierno son claramente de ajuste, claramente contrarias a los intereses de los trabajadores, pero no empezaron ahora. ¿Por qué digo no empezaron ahora? Los trabajadores públicos, como lo vemos trabajando en el sur, que trabajamos fundamentalmente con lo que es el sector público, los trabajadores públicos tuvieron el salario congelado los últimos 5 años, la administración central, claramente lo tuvieron, o sea, no hubo un aumento, salvo los ajustes por inflación, y los ajustes por inflación, como todos, bueno, casi todos conocen, supongo, que es una inflación amañada, es una inflación que en diciembre el IPC premia baja casi un 1%, pesa en el IPC, baja el 1% para que el índice de aumento que se da inmediatamente en enero sea 1% menor. Y por eso en enero y febrero son 4, 5%, digamos, de enero, febrero y marzo, pero sobre todo enero y febrero, es el aumento, ese aumento de 1% más todo lo que viene del aumento de tarifas. También hubo ajuste por las tarifas públicas.
un aumento de las tarifas públicas por encima del IPC. Si antes decían subieron menos, sí, bueno, pero ahora está, el ajuste abarca también esta política. Pero también acá hay que poner que hay un riesgo muy fuerte y no podemos perderlo de vista, y creo que tengo bastante claro que no lo perdemos de vista. Este gobierno viene con, más allá de lo que hizo Tabaré con ENTISA, viene con un canciller y un ministro de Economía que insisten fuertemente en la apertura económica. Apertura económica que genera un daño estructural, no es una medida de corto plazo ni de mediano plazo, es una medida estructural de largo plazo. El canciller un día sigue y otro también dice que tiene que romperse lo que sería la atadura que tiene el Mercosur de que nadie puede hacer un tratado de libre comercio si no lo hace el conjunto de países del Mercosur. Es una resolución, si no recuerdo mal, 222 del año 2000. Esa resolución la quiere eliminar. ¿Y para qué la quiere eliminar Novoa y el ministro de Economía, que es el que lo apoya, y esas fuerzas que hoy quizás no sean mayoritarias a nivel de votos, pero sí son mayoritarias o de mayor peso a nivel de lo que es el discurso del gobierno? Se están planteando eliminar eso. ¿Para qué? Para ir a la Alianza del Pacífico, o sea, con los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, ¿no? Son los de la Alianza del Pacífico. Y al TTP, o sea, al Tratado Transpacífico, Uruguay, tirarse al agua, como cuando vimos lo que era tirarse al agua en un proyecto de ese tipo. Y por eso eliminar esta resolución. Y la segunda, hacer un tratado de inmediato con la Unión Europea. La Unión Europea que está en un planteo cada vez más liberalizador, que no es aquella comunidad global.